A todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Eduardo Garzón, quien es doctor en economía y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, he traído a Eduardo para que nos ayude a entender mejor su visión de la economía, resolver, que nos ayude a entender algunas de las cosas que defiende, bueno, que, que él apoya, que él ve su manera de, eso, de entender algunos de los fenómenos de la economía que igual no suele tratar tanto, pero que me parecen interesantes y a ver si tenemos algún punto en común o qué. Entonces, la primera pregunta, Eduardo, ¿por qué te decantaste a estudiar economía? ¿Por qué te parece importante el estudio de la economía? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es siempre una alegría pues, tener espacios en los que poner a confrontar ideas, ¿no? Por muy diferentes que sean, porque siempre se aprende algo de eso, ¿no? ¿Por qué empecé yo a estudiar economía? Pues a ver, yo en realidad cuando salí del bachillerato y hice selectividad tenía muy buena nota y en realidad no sabía qué hacer y la presión social me empujó a realizar arquitectura porque todavía no había estallado la crisis inmobiliaria y eso está muy bien valorado social y económicamente, ¿no? Entonces hice un año de arquitectura superior en la Universidad de Málaga, pero no me gustó. Lo aprobé todo, pero no me gustó porque me parecía algo muy ajeno a la realidad que me rodeaba y es que ya empezaba a ver pues determinadas cuestiones políticas y que yo no llegaba a entender. Y en cambio mi hermano sí, mi hermano Alberto Garzón, con 2 años y pico más que yo, él ya tenía una visión política más arraigada y además militaba en organizaciones políticas como la del Partido Comunista, Izquierda Unida, y entonces él me ayudaba a entender el mundo, porque, por ejemplo, se nos había metido en una guerra, la de Irak, cuando la mayor parte de la población no quería, o al menos así se veían los indicadores, ¿no? de encuesta. Entonces yo eso no lo entendía porque estaba muy centrado en cuestiones muy técnicas como las de arquitectura y cuando me salí de la carrera, pues dije, oye, yo también quiero entender la realidad económica y la realidad política y social Ujú. y la influencia de mi hermano pues fue fundamental. Él me recomendó que me metiera en economía porque era la base para entender el mundo, ¿no? Al fin y al cabo, lo de la guerra de Irak estaba más motivada por cuestiones económicas y geopolíticas que, no sé, de derechos humanos o cualquier otro tipo de cuestiones que alguien podría alegar, ¿no? Así que esa fue básicamente la razón que me llevó a entrar en economía. Sí, creo que esos momentos de crisis o momentos distintos en la economía, ¿no? La guerra de Irak, luego la crisis del 2008 son grandes detonantes para que mucha gente se interese por estas cuestiones. A mí me pasó en parte con la crisis del 2008 y luego con el movimiento 11M, que me acuerdo de verlos en las noticias, yo era joven tal, y fue lo que me empezó a llamar a intentar explicar, ¿no? Estas causas, estas reivindicaciones sociales. ¿Por qué se daban? Y sí, sí, yo creo que a mucha gente que nos metemos al estudio de las ciencias sociales viene por eso. Bueno, ¿cómo fue tu proceso de estudio? Tengo entendido que fuiste muy buen estudiante, ¿no? De las mejores, si no el mejor expediente de la Universidad de Málaga, pero cuando estudiabas economía, ¿te convencía lo que escuchabas? Porque ahora, si lo ves, bueno, pues habrá cosas con las que estudiaste que no estarías de acuerdo. En su momento ya decías, esto no me parece correcto. O sea, ¿cuál era tu opinión sobre todo de la economía más mainstream mientras la estudiabas? Ujú. A ver, yo contaba con la ventaja de que mi hermano ya llevaba 3 años, 3 cursos, aunque tenga solo 2 años y pico más que yo, llevaba 3 cursos de adelanto y entonces él ya había recorrido ese mundo y se había dado una hostia contra la realidad de la academia económica, ¿no? En el sentido en el que se estudia una serie de teorías económicas que no sirven para explicar la realidad y que como mucho pues te dan alguna noción que te, no sé, te sirve a tener un engranaje teórico, pero que no te sirve mucho para entender la realidad económica, ¿no? Entonces yo cuando entré en la facultad, que sí venía de ser muy buen estudiante, así me habían educado y yo lo que hice fue sacar las mejores notas posibles en las asignaturas más relevantes, porque algunas, sobre todo, por cierto, esto quizás te llame la atención, en algunas asignaturas en las que directamente había un profesor que era neoliberal o ultraliberal, incluso libertario, podríamos decir, que nos daba la opción, dice, los que no, porque él llegaba a la clase y decía, esta es la religión verdadera, ¿no? Y yo que además llegaba crítico con lo que se enseñaba en la Facultad de Economía, dije, hombre, por fin un economista que me va a ayudar a entender la economía desde un punto de vista crítico heterodoxo, ¿no? Pero era del otro lado, era casi libertario, ¿no? Entonces él dijo, quien no
esté de acuerdo con lo que yo voy a decir aquí, puede tener la opción de hacer un trabajo y tenerlo aprobado. Y yo dije, yo paso de tragarme todo lo que me va a contar este hombre y opté por esa opción, ¿no? Pero el resto de asignaturas saqué la máxima nota que pude y en algunas de ellas aprendí. O sea, no quiere decir que no se aprenda en la Facultad de Economía, ¿eh? Pero sí que aprendí más, por ejemplo, en asignaturas como sociología, Ujú. estructura económica, historia económica. Para mí eran las más humanas, las que más me ayudaban a entender cómo funcionaba el mundo. En cambio, las asignaturas como microeconomía, sobre todo también algunas de macroeconomía que utiliza los modelos ISLM neo-keynesianos, que son una porquería, que no te sirven para prácticamente nada, pues yo ahí decía, joder, estoy aprendiendo cosas inútiles. Y tengo una anécdota que me acabo de acordar de un compañero mío de facultad que era de un pueblo de Málaga. Yo estudié en la Universidad de Málaga y él preguntó, cuando nos están explicando, por cierto, la gráfica de ISLM, y de qué dependía el precio, porque la típica ecuación del precio depende de un montón de factores en una ecuación, y él levantó la mano y le dijo, profesora, mi padre vende fruta y él cuando va a poner el precio de su producto no utiliza esa ecuación. Lo único que hace es mirar alrededor del resto de competidores y más o menos lo pone al mismo nivel para no perder clientela, ¿no? Y la profesora dijo, bueno, es que eso es diferente, pero tú estudiaste esto, ¿no? Estudiaste esto. Y ahí, no sé, es un ejemplo anecdótico de cómo en realidad se nos enseñan cosas que luego no tienen mucha cercanía con la realidad, ¿no? Entonces, mi experiencia, por resumir, fue básicamente esa. Desde un primer momento fue de escepticismo y lo que hice fue buscar una formación alternativa más personal, que fue pues leyendo a economistas heterodoxos, economistas clásicos también, pues en los momentos en los que me lo permitía, ¿no? En tiempo libre, me iba a la biblioteca, leer libros, cosas que me recomendaba mi hermano, pero también otra gente que participaba de una asociación de estudiantes por una economía crítica, ¿no? Que organizaban, y yo también formé parte de esa asociación, ciclos de conferencias para llamar a economistas heterodoxos, normalmente de otros lugares de España y también de otros lugares de España, no, perdón, de otros lugares de Europa, para que nos dieran charlas sobre economía crítica, ¿no? Y ahí, al fin y al cabo, es donde aprendí más. Yo aprendí más leyendo por mi cuenta y participando en estas, asistiendo a estas charlas, que en las propias asignaturas, porque algunas que de verdad es que no servían para prácticamente nada. Y has mencionado, bueno, ya has mencionado el neo-keynesianismo, ¿no? Que es, bueno, lo que abunda principalmente en la academia. Entonces te quería preguntar, bueno, la economía parece que se divide en escuelas, ¿no? ¿Tiene sentido esta división en escuelas? ¿Dónde te encuadras tú? ¿Por qué se da esto? Hombre, yo sí creo que tiene sentido, ¿eh? De alguna forma tenemos que clasificar un poco las ramas del pensamiento y los enfoques Ujú. económicos que hay. Lo que ocurre es que siempre va a generar problemas. Habrá gente que diga, oye, yo no me siento partícipe de donde me has etiquetado, ¿no? Y hay gente que dirá, oye, no, yo me siento más parte de otro enfoque teórico. Entonces siempre va a haber problemas, evidentemente, porque cada persona podríamos decir que representa un único enfoque, ¿no? Pero de Ujú. alguna forma tenemos que clasificar, creo que eso ayuda, es útil, aunque no sea perfecto, y entonces yo, si tengo que clasificarme en alguna escuela de pensamiento, me ubicaría en la post-keynesiana, ¿no? Que es diferente de la neo-keynesiana, ¿no? La neo-keynesiana podríamos definirla como esa tradición que coge un montón de Keynes, pero también de los clásicos, ¿no? Y realiza esa síntesis neoclásica que, no sé, quizás está caracterizada o representada por Mankiw, o podríamos también meter a Samuelson ahí. Bueno, Solo, esto sí. podría dar lugar a un debate, pero más o menos son los economistas mainstream, al menos de los años 70, 80, ¿no? Ujú. Y el post-keynesianismo sería pues aquella beta de Keynes que utiliza también visiones marxistas, visiones institucionalistas, ¿no? Visiones muy enfocadas a lo monetario, ¿no? Como Joan Robinson, Michael Kalecki. Entonces yo me ubico sobre todo ahí, pero si tengo que bajar más al detalle, entonces ya me ubicaría sobre todo de hace unos 10 años, cuando descubrí la teoría monetaria moderna, pues en ese pequeño círculo que algunos lo consideran post-keynesianismo, yo lo considero así, y otros, los keynesianos más puros, pues dicen, no, eso no tiene nada que ver, eso es otra cosa, está cerca, pero desde luego ellos consideran que no debería formar parte del post-keynesianismo. Ujú. Y cómo es, bueno, porque lo que cuentas es también mucha de la gente, o cualquiera, por ejemplo, los seguidores de la economía austríaca, ¿no? También viven una experiencia muy similar de encontrarse fuera del mainstream académico. Entonces, mi pregunta es, si hay tanto crítico con el mainstream académico, ¿por qué se mantiene, ¿no? ¿Por qué todavía tiene ese gran privilegio dentro de la academia?
Pero mira, hay un libro que ha sido publicado hace 1 o 2 años de uno de mis profesores en la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Palazuelo, que me parece uno de los mejores economistas en España actualmente, el mundo heterodoxo, obviamente, y él lo trata de explicar y además da unos argumentos tremendos, realiza un repaso histórico por la Academia Española y más allá, y al final él acaba concluyendo que tiene que ver con factores de poder, ¿no? De poder en el sentido amplio. Primero hay tendencias que lo que llevan es a, ¿cómo decirlo?, priorizar a la gente que acepta el paradigma Ujú. convencional, porque bueno, imaginemos, ¿no? Las revistas más prestigiosas son también las que han abrazado la síntesis neoclásica, el neokeynesianismo. Entonces, si tú quieres prosperar como profesor, te van a publicar solo en ese tipo de revistas que son las más prestigiosas, las que te van a permitir ascender más rápidamente en la carrera universitaria. Entonces, tú como profesor vas a tener más influencia, vas a hacer lo mismo y vas a seguir engrasando esa maquinaria, ¿no? Que lo que hace es perpetuar un poco el paradigma convencional. Y luego también pues hay interés económico y político, eso también se establece bien y se dibuja bien en ese libro, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, es de reciente publicación de Enrique Palazuelo, y lo que viene a decir es que, oye, la síntesis neoclásica es consustancial, viene bien a los intereses económicos dominantes, ¿no? Y políticos, por supuesto. Entonces, como le viene bien, es la propia élite económica y política la que está interesada en darle altavoz, en darle recursos a todos los economistas convencionales, para que al fin y al cabo pues eso se siga replicando una y otra vez a través de todos los polos del sistema, no solo los centros de estudio como las universidades o escuelas de negocios, sino también a través de los medios de comunicación, los periodistas económicos más importantes, y al fin es como, no es una conspiración, es simplemente el resultado lógico de que haya una élite que tiene más influencia y más capacidad para lograr que su paradigma se siga manteniendo. Pero evidentemente, y tú creo que lo has dicho muy bien antes, hay puntos de inflexión en los que eso se pone en duda. En la crisis del año 2008 fue un ataque tremendo, o sea, fue una embestida mastodóntica frente a las tesis neoclásicas. Bueno, nos decían el mercado, incluso el financiero, se autorregula solo, ¿no? Y eso pues se vio cuestionado de alguna forma en la crisis del año 2008, igual que otro tipo de creencias. Entonces, lo que pasa, y acabo con esto, que es que los paradigmas no cambian de la noche a la mañana. Por supuesto que hay un montón de gente que lleva años, lleva décadas, ¿no? Desde el lado austriaco, pero también desde el lado, como decía, marxista, desde el lado post-keynesiano, desde el lado institucionalista, desde el lado ecologista, desde el lado feminista, pues atacando y criticando el mainstream, pero como se dice en alguna que otra ocasión, en realidad un paradigma no termina de morir hasta que no mueren los que creen en él, ¿no? Porque hay gente que lleva toda la vida utilizando el mismo paradigma económico y claro, llega ahora gente y lo critica y no es fácil cambiar de opinión, ¿no? Parece que la naturaleza humana es así, ¿no? Que nos mantiene creyendo siempre lo mismo y nos cuesta mucho darle la razón a los que nos critican. Entonces, al final, hasta que no acabe pasando tiempo y la gente vaya muriendo y vayan llegando nuevas generaciones, pues probablemente el paradigma tardará en cambiar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, esto es un poco lo que explica Kuhn, ¿no? En la revolución de la Sí, ciencia. sí. Y yo, bueno, pues yo estoy de acuerdo también en lo que dices de que hay gente, las élites, seguramente las élites para ti y para mí son distintos, pero hay gente que le interesa que se enseñe esta economía y por eso donde se ve más claro son las subvenciones, ¿no? ¿Qué proyectos se subvencionan? ¿Para qué hay subvención y para qué no? Para la investigación y eso. Simplemente luego tendremos distintas maneras de intentar solucionar el problema. Yo creo que la solución es eliminar la subvención. Entonces, pues quiero escuchar tu posible solución. O a lo mejor crees que no hay solución y es simplemente esperar, pero yo creo que la mala economía se sostiene a base de subvenciones. La solución para que se enseñe buena economía sería eliminar estas subvenciones. A ver, es que no sé muy bien a qué te refieres con subvenciones, pero... Subvenciones me refiero a proyectos de investigación. Yo lo he visto que Ah, los proyectos de investigación, sobre todo que es donde les entra dinero de verdad a los profesores, al final, bueno, pues es un proyecto, lo que se busca es esto, entonces ya sabes quién te va a dar, quién te va a... sí. Ya un poco ya sabes lo que te van a dar, el resultado de esos proyectos de investigación, y también sabes ya quién se lo van a dar. Es decir, pues, ahora Sí, pero eso es solo, desde mi punto de vista, eso es solo una patita de este enorme monstruo que lo que acaba haciendo es mantener un status quo, al menos en el mundo de la academia. Yo creo que hay soluciones que son mucho más potentes, van a la raíz del problema y no se trata de, ¿cómo decirlo?, crear un dogma, ¿no? Convencer a la gente y adoctrinar a la gente en torno a una visión, sino simplemente explicar todas las visiones que hay.
Lo que no puede ser es que entremos a las facultades de económica y no nos digan que hay muchas escuelas de pensamiento. A mí no me lo dijeron ni una sola vez durante mi carrera universitaria. O sea, entonces eso es adoctrinar, porque tú estás enseñando, por ejemplo, los modelos ISLM, que son neo-keynesianos, síntesis neoclásica, pero sin decir que eso es solo una forma de entender la realidad, solo una teoría económica. Entonces, eso es adoctrinar. Eso es cuando en la iglesia pues te dicen que solo existe el catolicismo, no que te lo digan, sino que ni siquiera te dicen que hay otras formas de entender la religión. Entonces, eso es adoctrinar. En la Facultad de Economía pasa lo mismo. Si te aparece el profesor diciendo esto es así y no te dice que hay otras formas de verlo, pueden estar equivocadas o no, pero joder, que al menos te digan un poco qué es lo que hay. Yo recuerdo que cuando llegué a la Facultad de Economía en Málaga, había todavía asignaturas que entonces eran optativas, como por ejemplo análisis del pensamiento económico, historia del pensamiento económico, análisis marxista, economías post-keynesianas. Joder, eso existía, eran optativas y antes de eso, según me contaban, eran incluso algunas de ellas obligatorias. Entonces yo creo que esa es la única solución, que el propio programa de estudio de las universidades lo que hagan sea ofrecer todas las escuelas de pensamiento. Y sí, te digan, algunas son más potentes que otras, más conocidas que otras, sí, se pueden caracterizar, pero que no te las escondas. Y es que la gente acaba la facultad de economía sin saber que existe la economía austriaca, sin saber que existe la economía ecológica, sin saber que existe pues economía post-keynesiana. Entonces, eso es el verdadero problema desde mi punto de vista, que de un primer momento se adoctrina y luego ¿cuál es el problema? Que la gente que nos salimos de la visión ortodoxa somos los raros, somos los que no sabemos de economía, ¿no? Decimos cosas raras y dicen, este dice algo diferente a lo que yo he estado estudiando durante 4 o 5 años y que tiene que estar equivocado, ¿no? Entonces siempre se utiliza como un arma arrojadiza. Ese no tiene ni idea porque al fin y al cabo está diciendo cosas que no me han explicado gente muy seria con mucho crédito en la facultad o en la escuela de negocios o lo que sea, ¿no? Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando estás fuera de ese sistema ya es mucho más difícil que puedas, no sé, tener cierta credibilidad, ¿no? Porque eres el raro, eres el que está fuera. Totalmente. Y entonces mi pregunta es, ¿no puede ser que igual que pasa con los alumnos, también pase con los profesores? Y con esto me refiero, igual que solo hay un alumno, pues como tú, algún alumno por generación que destaca un poco más, que se interesa más por otras escuelas, por ir más allá, con muchos de los profesores de economía, no hace falta que menciones a nadie, ni siquiera en general, ¿no? Pensemos en la academia española, que muchos igual no tienen ni idea de otras escuelas, no se han interesado, simplemente han estudiado, han ido por el camino que se les ha dado y no tienen esa curiosidad que algunos sí que tienen de, oye, ¿qué es esta otra escuela? Oye, y si estoy equivocado porque hay varias versiones, hay muchas visiones y otras maneras de explicar lo mismo y no me he informado, a lo mejor eso también es parte del problema que ni siquiera los profesores tienen mucha idea de otras escuelas, no sé qué opinas. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo porque hay que entender que los profesores ahora, por ejemplo, de la universidad, que a lo mejor se sacaron la plaza hace 20, 30, 40, incluso 50 años, Ujú. muchos de ellos se metieron en este mundo no por vocación, sino porque era una forma también de tener un buen empleo y tener unas buenas condiciones laborales. Y además a eso se le suma, o sea, que quiero decir que no le interesaba saber de marxismo, saber de institucionalismo, nada, simplemente era, bueno, un puesto de trabajo, ¿no? Que es algo que se le critica también mucho a los políticos, ¿no? Te han metido ahí para simplemente hacer vida y obtener una renta a lo largo del tiempo, ¿no? Has hecho eso tu forma de vida, cuando en realidad la política está pensada para cambiar la vida de la gente, ¿no? No solo la tuya. Entonces, lo mismo con este tipo de profesores que se han metido ahí y luego hay otra característica importante y es que las ramas del conocimiento están siempre muy hiperespecializadas, no solo en economía, pero en economía yo creo que se ve muy claro cuando hay alguien que solo sabe de econometría. Y entonces, claro, esa persona no sabe de historia económica, no sabe de macroeconomía, no sabe de, no sé, de cualquier otro tipo Lo que digo es que saben dar rama de su clase. conocimiento. Ellos tienen una clase asignada que la dan todos los años y ellos saben dar su clase, no necesariamente de economía. Efectivamente. Y el problema es ese, se han hiperespecializado en lo suyo y no les interesa la economía. A lo mejor pues ven alguna noticia por ahí y tal y dicen, anda, pero aunque sean profesores de economía, hay gente muchísimo más interesada en la economía y probablemente que sepan mucho más que determinados catedráticos y profesores que están ahí en su rama de conocimiento súper tranquilos y súper pasotas de lo que ocurre a su alrededor. Y eso es un problema, claro.
Y el alumno al final se encuentra un poco huérfano y dice, bueno, y yo ahora, ¿cómo me informo? No sé, cómo me entero de que existe otro tipo de forma de aprender economía? Y eso es el motivo que nos llevó a crear una asociación de estudiantes, en el caso de la Universidad de Málaga, para generar un espacio en el que la gente pudiese decir, oye, me voy allí porque allí voy a aprender otro tipo de economía. ¿Hay algo similar en la autónoma? ¿La que estás allí? Yo sé que había una asociación que además creo que se llama Asociación de Estudiantes de Economía, así tal cual, que lo que hacía era lo mismo, ¿no? Fomentar el espíritu crítico en la academia, pero yo hace tiempo que les perdí la pista, o sea, era 3 o 4 años antes de la pandemia, y no sé ahora cómo están. Pero a mí en su día me invitaron, en el año 2016, 2017, para hablar de cosas del Ayuntamiento de Madrid, donde trabajaba. Entonces existieron, no sé si siguen existiendo. Mm. Ahora lo que hay, perdona que siga con eso, es que hay un profesor, compañero mío, que se llama Julián Hernández, que sí que organiza seminarios, incluso promueve dentro de los planes de estudio que haya una asignatura, de hecho ha logrado que haya una asignatura que es una optativa de mención de grado para cuarto de grado, que es de análisis de teorías post-keynesianas. Joder, que es mucho decir, ¿no? Lo ha logrado ahí batallándolo y peleándolo, es una optativa simplemente, pero también organiza conferencias, pero salvo eso, creo que no hay mucho más en la autónoma. Igual que decía que, bueno, que es un caso especial por tu curiosidad más allá de la economía mainstream, también un poco por tu trabajo de divulgación, ¿no? Haces gran divulgación, tienes tus papers académicos, estás dentro del mundo académico, pero también haces mucha más divulgación que diría que el profesor de economía medio, vamos, muchísima más. ¿Notas que hay cierto recelo dentro del mundo académico con la gente como tú? Hace poco en Nada es Gratis publicaron un artículo sobre la academia, sobre qué es la academia, ¿no? Y miraban no con muy buenos ojos a la gente, o es la sensación que os dedicáis un poco más a la divulgación. Mucha gente, bueno, pues comentó y mencionó a Rayo, pero yo también pensé en ti, ¿no? Como un poco las dos caras de la misma moneda, dos personas que publicáis vuestros papers, tenéis vuestro, bueno, vuestro trabajo académico que no es una cosa que nos lo deberían cuestionar y además también hacéis un gran trabajo de divulgación, sobre todo, bueno, pues por la cantidad de contenido que creáis. ¿Lo notas que hay cierto recelo a veces entre los compañeros? A ver, yo vi el podcast de Nada Gratis en el que se hablaba de eso, pero no sé si estamos refiriendo a lo mismo porque el tema era sobre los periodistas y la relación que tienen con los académicos, ¿no? Y fue un podcast, la verdad, que bastante interesante, en el que se ponía de manifiesto que los periodistas no eran capaces de llegar a los académicos para hacerle preguntas de cómo funciona esto y al mismo tiempo que los académicos tampoco tienen mucho interés en compartir su visión o dar explicaciones a los periodistas, ¿no? Me No pareció era muy eso, no era eso. interesante No, no, no era lo mismo, ¿no? no, esto Pero, era un artículo sobre, bueno, un poco criticando a los gurús de economía, a la gente que está fuera de la academia, que no publica tanto, que se dedica más a la divulgación, a dar consejos. vale. Y eso, sí. Lo leeré, aunque fíjate que va un poco en contradicción con lo que te estoy comentando de ese podcast, porque en ese podcast parecía que se ponía de manifiesto que querían que el académico saliese de su espacio de universidad y tal, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, yo no me he encontrado absolutamente nada por parte de mis compañeros. También es verdad, hay que decirlo, si alguien va a pensar mal de mí, no me lo va a decir a la cara. Entonces no me voy a enterar tan fácilmente. Sí que hay algún economista por ahí que creo que colabora con lo de Nada es Gratis, que nunca me acuerdo de su nombre, que habla mucho sobre pensiones, Juan Jimeno o Jiménez, es que no sé, que hay muchos Juan y muchos Jiménez o Jimeno, entonces me lío, pero sí que hemos tenido algún encontronazo o al menos me lo he encontrado como incluso criticando mi propia tesis doctoral, ¿no? Yendo al detalle, diciendo este modelo macroeconométrico no debería ser utilizado aquí y tal, o sea que iban más a la crítica sobre mi trabajo académico que sobre mi trabajo de divulgación, ¿no? O sea, es como decir, este tío habla de divulgación económica y no sabe de economía de verdad la que aparece en la academia, ¿no? Me he encontrado más eso que otro tipo de crítica. En todo caso, lo que me he encontrado ha sido todo lo contrario, ¿no? Gente que agradece que estemos dedicando tiempo, esfuerzo y recursos a divulgar la economía. Desde nuestro punto de vista, con nuestros errores, obviamente, pero al menos lo que hacemos es, como digo, tratar de dar esta información digerida a gente que no tiene por qué saber los principios básicos de economía. Y hay mucho interés, ¿eh? Yo lo veo, yo hago
directos de casi 4 horas. Ayer hice justamente un directo de 4 horas y había un montón de personas escuchando, ¿no? Entonces, es como que hay interés, porque la economía no suele ser algo muy atractivo, no es como hablar tanto de política o de videojuegos, obviamente, ¿no? Y ver que hay decenas de personas aguantando durante horas, pues una charla o explicaciones, pues la verdad es que se hace guay, ¿no? Es bastante trabajoso, pero merece la pena. Entonces yo lo que me encontraba más es lo contrario. Muy bien. ¿Qué es algo de tu escuela, digamos, teoría monetaria, de la teoría monetaria moderna, o me interesa más sobre el post-keynesianismo, que te gustaría que la gente supiera, algo que dijeras, oye, mira, esto, hay gran confusión sobre este tema y si la gente lo entendiese mejor, tanto economistas como no economistas, pues las cosas irían mejor. Bueno, yo creo que esto sí que te lo conoces tú muy bien, Eduardo, y es mi visión sobre el dinero, que el Ujú. dinero no es ni una mercancía ni se referencia en ella, sino que es simplemente un crédito, una deuda, algo que se comparte con muchas visiones liberales, austriacas y etcétera. Pero claro, luego están las implicaciones que tienen que ver con la neutralidad del dinero. Y esa es quizás la característica más importante del post-keynesianismo, que de siempre se ha reconocido, se ha puesto encima de la mesa que el dinero no es neutral ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, eso tiene muchas repercusiones e implicaciones en términos de inflación, en términos también de cómo reactivar la actividad, la economía a partir de gasto público, ¿no? Entonces, al final son cuestiones más de post-keynesianas, pero por cierto que antes me he ubicado en el post-keynesianismo, pero tampoco quiero decir yo pertenezco ahí y no aprendo o no bebo de otro tipo de inspiraciones, que la hago y mucho, por ejemplo, del análisis marxista he bebido muchísimo y sigo utilizando muchos de sus planteamientos, o del análisis institucionalista, del análisis ecologista, del feminista, ¿no? O sea, yo no soy de eso que te quedas con un paraguas debajo del paraguas y ya está, no, sino que en realidad puede ser más ecléctico, como alguien lo diría, pero escoge lo que más encaja, ¿no? Con tu visión para entender mejor el mundo, ¿no? Entonces, sobre el dinero creo que sería lo más importante. Creo que es fundamental. A veces mucha gente me dice, ¿por qué siempre estás hablando del dinero? Que es una cuestión monetaria muy particular de la economía. Y es que desde la visión keynesiana, desde el primer momento, el dinero es central porque te condiciona que tu economía sea una economía monetaria, es decir, que se rige a través de transacciones nominadas en unidades monetarias, en dinero, y no una economía en trueque, que es lo que se piensa más desde algunos ámbitos, sobre todo los clásicos, ¿no? Incluso Marx comete muchos errores al considerar que el dinero es puramente una mercancía. Por cierto, que en esa parte de su obra maestra del Capital entra en contradicción con otro tomo que ha sido muy estudiado por muchos post-keynesianos, de, oye, todo el flujo de MM' de prima, al fin y al cabo no tiene sentido que el dinero sea una mercancía, porque entonces, ¿cómo se inicia el proceso, no? Entonces, creo que hay un montón de elementos, pero el más importante desde mi punto de vista es el dinero. ¿Por qué? Porque te afecta a todo, al gasto público, a los ingresos, a las pensiones, a la forma al ahorro, a la inversión privada. O sea, al fin y al cabo es consustancial al propio sistema económico capitalista, y si tú tienes una concepción del dinero diferente, ya todo lo demás cambia. Y a veces hay muchos debates que creo que se podrían resolver, y no digo resolver dándole la razón a uno, ¿no? Sino al menos entendiendo por qué tu contrincante está diciendo otra cosa, y es yéndonos a la concepción pura del dinero. Estoy de acuerdo, a mí también el dinero es lo que más me interesa por lo mismo. Y estoy de acuerdo que el dinero no es neutral. Entonces, me gustaría escuchar tu explicación de por qué el dinero es neutral. Lo primero, bueno, que nos hables un poco de qué significa esto la neutralidad del dinero, por si acaso alguien no lo sabe, y que nos digas por qué tú crees que el dinero no lo es. Vale. La neutralidad del dinero es un concepto clásico, neoclásico, que lo que establece es, también monetarista, establece que es como una mercancía más o un producto más. Entonces, cuando hay una escasez de esa cantidad de producto, la gente va a valorarlo más, va a haber mayor demanda, menor oferta y su precio va a ser elevado. Y entonces hay una sustituibilidad, no sé muy bien cómo decirlo, entra en términos de sustitución con otro tipo de producto. Entonces, bueno, el dinero sería como algo que sería neutral simplemente porque en el momento en el que hay pues mucho más dinero de la cuenta, como la producción es la misma, pues en realidad la producción se va adaptando a esa cantidad de dinero a través de un aumento de los precios, y en realidad la cantidad de dinero no ha cambiado la realidad, no ha cambiado la cantidad
de bienes y servicios. Sin embargo, desde posiciones post-keynesianas, lo que se establece es que el dinero no es una mercancía ni un producto más, sino que es simplemente un elemento que utilizamos para protegernos de la incertidumbre, ¿no? De lo que puede ocurrir en el futuro. La gente ahorra por si pasa algo dentro de unos años para tener acumulado un dinero, para poder comprar una casa o darle respuesta a una enfermedad que te va a generar mucho gasto, etcétera, etcétera, o a la jubilación, ¿no? Entonces, la gente ahorra el dinero no porque haya mucho o haya poco, sino por una cuestión más de pensar en el futuro. Entonces, la gente no hace eso con la mayor parte de los demás productos, más que nada porque son perecederos, ¿no? En cambio, el dinero no, es algo que está ahí siempre, ¿no? Y bueno, podríamos hablar también del valor del dinero, pero aquí no viene al caso. La clave es que tú puedes aumentar la cantidad de dinero en una economía y al mismo tiempo aumentar la producción de bienes y servicios. Por eso se rompe esa idea de la neutralidad del dinero, de, oye, no, es un velo de las transacciones económicas, si hay más dinero en circulación, la producción se va a adaptar a través del nivel de precio, ¿no? Desde una visión post-keynesiana es, no, a través de la creación de dinero o que haya más masa monetaria por el motivo que sea, eso puede llevar a que haya mayor demanda y los vendedores vendan más sin necesidad de aumentar sus precios, porque es lo último que quieren hacer en un mercado más o menos perfectamente competitivo, en el que pueden perder a su clientela. Entonces, creo que es fundamental hacer esa distinción. Si alguien considera que el dinero es neutral, va a concebir la economía de una forma muy diferente de la gente que pensamos que no es neutral para nada. Sí, estoy de acuerdo. Por resumirlo, a veces incrementos de M te pueden llevar a incrementos de Q. Uh -huh. Eh, eh, Eso es. sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Hay muchas cosas que podemos estar de acuerdo, Eduardo. Luego ya veremos cuál sería la mejor manera de llevar esto, pero bien. Otra de las cosas que te quería preguntar, y bueno, me ha venido genial que lo hayas sacado antes, es la compatibilidad del marxismo con la teoría monetaria moderna, sobre todo en cuanto a teoría monetaria marxista. Lo digo porque yo he visto a gente que se clasifica como integrante de las dos escuelas y a veces me genera curiosidad exactamente cómo, sobre todo en teoría monetaria, porque bueno, lo que dice Marx es contradictorio con lo que decís desde la teoría monetaria moderna. Entonces, si nos puedes poner estos términos de qué es lo que decía Marx sobre el dinero y qué es lo que dice la teoría monetaria moderna, te lo agradecería. Todos sabemos que la tradición marxista es súper heterogénea y que hay gente que dentro del mundo del marxismo considera que su otro compañero no lo es o que unos son más marxistas que otros. Entonces, eso es importante dejarlo claro porque, bueno, dependiendo de la etiqueta que utilicemos, alguien podría decir, ese no es marxista. Por ejemplo, Bill Mitchell, que es uno de los fundadores de la teoría monetaria moderna, él se considera marxista y seguramente haya un montón de marxistas que consideren que él no es marxista, ¿no? Hay una contradicción muy potente entre el marxismo y la teoría monetaria moderna que tiene que ver con la naturaleza del dinero, ¿no? Según Marx, es una mercancía y según el chartalismo, en el que se inspira la teoría monetaria moderna, el dinero es simplemente una deuda o un crédito, ¿no? Entonces, claro, eso te cambia un montón el análisis, pero recupero lo que decía antes, que fue una crítica que al menos yo leí en Augusto Graziani, que no sé si lo utilizó de otro economista anterior, ¿vale? Me estoy refiriendo a los años 90 del siglo pasado y 80, que decía que Marx, aunque hiciese mucho hincapié en que el dinero era una mercancía, luego su razonamiento de cómo funciona la economía capitalista entraba en contradicción con eso mismo, porque si el dinero es una mercancía y para producir una mercancía necesita recursos, oye, en algún momento, ¿no? Si todo ese ciclo que yo decía antes de D, D', M', aparece con el dinero, oye, ¿cómo puedes iniciar el ciclo con algo que en teoría es una mercancía? Porque eso tiene que haber sido producido antes. Y entonces es una regresión infinita que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? ¿Dónde está el origen, no? Entonces, básicamente, esa explicación te sirve para interpretar que más, por mucho que dijera que el dinero es una mercancía, en su cabeza había otra cosa y que el dinero en realidad sería pues simplemente un crédito que puede ser simplemente concedido por los bancos privados, ¿no? Hay una parte importante del post-keynesianismo que considera que el dinero solo es creado por los bancos privados, los bancos comerciales y que para nada el Estado tiene importancia, ¿no? Ahí es donde entran en contradicción grave y profunda con la teoría monetaria moderna. Por cierto, eso lo abordo en un capítulo de mi último libro en el que está en inglés, habla de la teoría monetaria moderna, pero de un nivel más avanzado, ¿no? Entonces, por resumir con lo que estabas diciendo, yo creo que se puede ser marxista
en el sentido de, oye, me inspiro del marxismo, no soy un dogmático de voy a ver qué ha dicho más en el párrafo no sé qué del Capital, que hay gente que hace eso, desgraciadamente. También hay gente que hace eso con Keynes, que se van a decir, no, en su libro de la teoría general dijo esto. Y a mí eso me parece que no lleva a ningún buen lugar. Esta gente tenía una talla intelectual tremenda, pero no eran dioses. Entonces, lo importante es saber que se podían equivocar y además que ellos mismos entraban en contradicción cuando escribían sus obras, no pasa nada. Entonces, creo que se puede utilizar enfoques del marxismo, por ejemplo, el conflicto capital-trabajo, ¿vale? Entender simplemente que la mano de obra entra en contradicción con los intereses del capital y que eso va a marcar por dónde vayan a ir la remuneración, por dónde va a ir la productividad, dónde van a ir los precios, ¿no? Entender que ese mundo está ahí sin entrar en la teoría del valor-trabajo, que yo no la comparto para nada, pero oye, entender ese conflicto te sirve para explicar la realidad económica, aunque luego tú utilices la concepción del dinero como crédito o deuda propia del chartalismo en la teoría monetaria moderna, ¿no? Yo creo que es perfectamente compatible eso y otras cuestiones de más en las que no me voy a meter con la propia teoría monetaria moderna, ¿no? Entonces yo, pues es verdad que si tengo que definirme, ya lo he hecho, sería más de teoría monetaria moderna, pero yo siempre reconozco que utilizo, yo aprendí mucho Has con el bebido. análisis marxista. Muy, muy interesante. Luego, volviendo a la neutralidad del dinero, sobre todo ahora, pues, lo que decías de qué se produce, qué no, me surgía la duda de qué importancia, valor, qué veracidad le das a la ley de Cantillón, ¿no? Que habla sobre la no neutralidad del dinero, que importa por dónde entra, quién llega primero y sobre todo como posible crítica de la inflación, de, oye, uno de los problemas de la inflación es que el dinero no es neutral, entra por unos flujos determinados y entonces, bueno, pues hay algunos que se benefician de esa entrada del dinero. O si ya no quieres seguir la teoría de Cantillón, el principio de Cantillón, que lo entiendo y hay gente que lo critica porque dice que es muy mecanicista, eso de dónde entra primero, segundo, tercero, pero por hecho de expectativas, ¿no? Por el hecho de habrá gente que, o por su información, por estar más cerca de la creación del dinero, tendría unas mejores expectativas, o por su conocimiento tendría mejores expectativas de por dónde va a entrar el dinero, y eso le da una ventaja con respecto a otros. No sé si le das alguna importancia o no. Sí, sí, totalmente. De hecho, en mi clase siempre explico el efecto Cantillón porque me parece muy importante que se conozca, a cada uno pues podrá tener su visión, ¿no? Al respecto. Pero yo que creo que encaja perfectamente y se entiende muy bien para clases en las que están en primero o segundo de carrera, con el tema de la expansión cuantitativa. O sea, la expansión cuantitativa, iniciada sobre todo, bueno, en Japón en los años 90, pero en Estados Unidos en el año 2008, en el Reino Unido también cerca del año 2008, luego en la Unión Europea de forma tímida en el 2012, pero ya en el año 2015 con todo el despliegue del mundo, eso es crear dinero a mansalva, unas cantidades que no nos podemos ni imaginar, billones con B de euros y de dólares y de libras que sirven para comprar activos financieros, y entonces esos activos financieros, que sean públicos, pero también privados, lo que hacen es aumentar su precio, ¿no? Porque para eso están precisamente comprándolo, para bajar el tipo de interés que es el inverso del precio. Entonces, los tipos de interés a medio y largo plazo. Entonces, claro, lo que estás haciendo es simplemente con una herramienta que es gratuita, no tiene límite ninguno, que es crear dinero. Hoy día, además, electrónicamente, sin ningún tipo de coste o casi ningún tipo de coste, lo que estás haciendo es incrementar el patrimonio financiero de aquella gente que tiene activos, ¿no? Hay muchos estudios al respecto del Banco de Inglaterra, de la Reserva Federal, que cuantifican cuánto ha aumentado la desigualdad por culpa de la expansión cuantitativa. Entonces, es súper importante ver cómo se introduce el dinero en la economía. Y eso creo que lo hace muy bien, por cierto, la tradición post-keynesiana, que te habla mucho de desigualdad, ¿no? Claro, también bebiendo de lo de Keynes, de la demanda efectiva. La demanda efectiva con la propensión marginal al consumo, no es lo mismo una persona que apenas tiene renta, que todo lo que gane de dinero lo va a consumir, que una persona millonaria que ya tiene mucho dinero y que gane un poco pues, más, no le va a hacer que vaya a gastar más, ¿no? Entonces el post-keynesianismo hace y ha desarrollado un montón de modelos y un montón de enfoques y de cuestiones muy interesantes ahí, y la teoría monetaria moderna creo que consigue lo que hasta el día de hoy sería lo más avanzado y sofisticado, que es trabajo garantizado, inyectar el dinero solo en aquella gente que hoy día lo necesita, los desempleados, ¿no? Entonces te evitas generar tensiones inflacionistas típicas de la demanda efectiva keynesiana al uso, ¿no? Como la del Zapatero con el plan E, ¿no? De venga, dinero para construir infraestructura que son canalizadas a través de grandes empresas constructoras, y eso al fin y al cabo pues es muy delicado, está regando la economía en vez de inocularla con riego por goteo como propone la teoría monetaria moderna. Entonces me parece súper importante entender cómo
se puede inyectar el dinero. Hay muchísimas formas, claro, y tiene su impacto en la desigualdad y en el patrimonio de la gente. Ujú. No, de nuevo, una vez más, de acuerdo con Estamos demasiado de acuerdo, ¿no? no estoy de acuerdo con las propuestas, ¿eh? No creo que la solución sea el gasto Vale, ilimitado, pero eso. sí estoy de acuerdo con el análisis bueno, muchos austriacos, o economistas no austriacos, bueno, muchos economistas de otras escuelas seguro que lo compartirán sí, el dinero efectivamente no es neutral, importa por dónde entre, importa a quién le llega primero y un poco, bueno, te lo pregunto, como algunas veces has defendido la inflación, pero es que la inflación depende bueno, yo defenderé que siempre, pero intuyo que aquí estarás de acuerdo, que depende de cómo se cree o de dónde entre ese nuevo dinero, puede tener unos efectos negativos asociados que efectivamente los criticas. Y bueno, pues es importante que se escuche la crítica. Sí, sí. Mencionas que en clase explicas el efecto Cantillón. ¿A ti te convence el efecto Cantillón o utilizas, o dentro de la teoría monetaria moderna, tenéis otra manera de explicar esa entrada de dinero que entra ahora o qué es lo que hacéis? Es otro enfoque, ¿no? El efecto Cantillon será algo más ortodoxo y en cambio, pues desde el mundo post-keynesiano se ha, al fin y al cabo, analizado lo mismo, ¿no? Sí, crear dinero depende de cómo lo haga, cómo entre y a quién vaya dirigido, que va a afectar a la economía. Pero sí que me resulta, bueno, muy intuitivo para, como decía, ¿no? Los primeros alumnos de economía para que entiendan eso y ya luego, como digo, no creo que haya ningún heterodoxo que utilice el efecto Cantillon para, no sé, para defender su postura o su punto de vista. No hace falta, insisto, en el mundo post-keynesiano hay un montón de modelos, por ejemplo, de Baduri y Marglin, que te explica el impacto que tiene en una economía en función de si se orienta hacia el exterior, es decir, si el dinero te llega en forma de exportaciones o superávit por cuenta corriente, o si te viene a través de la demanda interna, ¿no? Gente que tiene salarios elevados y están consumiendo los bienes y servicios dentro de tu territorio, ¿no? Pero yo sí que creo, insisto, que los modelos más avanzados al respecto son los, aparte de la teoría monetaria moderna, que se inspiran en ellos, son los de flujo y stock, que por cierto, eso es algo absolutamente aséptico que es utilizado tanto por gente muy heterodoxa como por gente muy ortodoxa, ¿no? Y creo que Wayne Godley fue el principal precursor de estos modelos y es que es tan sencillo como decir, a ver, si hay un flujo, el dinero viene de un sitio y va hacia otro. Y si hay un stock, es simplemente que se está acumulando, entre comillas, esa cantidad de dinero que en su día salió de alguna parte. Y a mí siempre me ha ayudado mucho a entender que la economía funciona así. El dinero siempre viene de algún sitio y va hacia otro sitio. Eso parece que nos está haciendo referencia a algo físico, pero en realidad no, es simplemente un crédito que se manifiesta como deuda en la contraparte. Y déjame que te comente algo que quizás te pueda resultar interesante, porque los del trabajo garantizado tenemos un conflicto tremendo con los defensores de la renta básica universal, porque ellos tienen una visión del dinero absolutamente convencional, ortodoxa, de dinero mercancía. Los de la renta básica universal siempre dicen, no vamos a crear inflación porque nuestra propuesta es una reforma fiscal para que el 20 o 30% más rico de la población pague más de lo que va a recibir por la renta básica universal y financie el pago a ese restante 70 u 80% más pobre de la población. Dice, y así no creamos inflación porque no hay nuevo dinero. Está utilizando una visión absolutamente ortodoxa, cuando desde un punto de vista heterodoxo, keynesiano, de la teoría monetaria moderna, como lo queramos decir, sería, oye, es que da igual la creación de dinero, lo importante es cuál es el gasto, ¿vale? Y esto hacía mucho hincapié, incluso Milton Friedman, incluso pues el de la finanza funcional, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, Ava Lerner decía mucho eso, no importa la cantidad de dinero, importa el gasto. Entonces, claro, tú puedes crear dinero, la gente puede ahorrarlo o puede gastarlo. Si lo ahorra, desde luego no va a haber ningún tipo de impacto en la inflación, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces trato de hacer ver a la gente de la renta básica universal, que es lo de menos hacer la reforma fiscal o no crear dinero. La clave es si le estás dando mucho dinero a gente que ahora mismo no tiene ningún tipo de capacidad económica, seguramente lo van a utilizar todo en compras, en consumo. Y eso puede generar tensiones inflacionistas sin necesidad de haber creado dinero. O sea, la inflación te puede aparecer sin necesidad de crear dinero. Y eso es algo que les cuesta verlo porque están absolutamente contaminados por visiones monetaristas. Sí, sí, ahora tengo una duda. Acabas de decir que la cantidad de dinero no importaba, pero antes hemos dicho y he estado de acuerdo contigo que a veces, o sea, que la cantidad de dinero sí que puede importar, que los aumentos de M pueden importar para llevar aumentos de Q, que sí que importa, a veces puede faltar dinero, ¿no? O podemos tener demasiado dinero incluso. Eh,
¿Qué opinas? O sea, ¿me lo puedes clarificar un poco? Porque entonces aquí ya me ha nacido la duda. Sí, yo no digo que no importe, yo digo que pueda aparecer inflación Ujú. sin necesidad de que se cambie la cantidad de dinero en circulación, ¿vale? Porque simplemente, como digo, si tú haces una reforma fiscal que me llevo el dinero de los más ricos al resto de la población, ahí no estás incrementando la cantidad de dinero, simplemente la estás haciendo cambiar de manos, ¿no? Pero claro, si te lo llevas a gente que tiene mayor propensión marginal a consumir, sí que podrían estar consumiendo gracias a esa inyección de dinero producto que, oye, su oferta está más o menos limitada y genera tensiones Entiendo. inflacionistas. Por eso digo, Mantienes M igual eso es, y aumentas. desde la ecuación Sí, sí. cuantitativa sería así. Que, bueno, está utilizando, bueno, esta es la segunda vez que utilizo la ecuación cuantitativa, pero decir que yo soy muy crítico con la teoría cuantitativa del dinero y entiendo que tú también lo eres, ¿no? Sí, a mí no me convence lo de... Es una tautología, es decir, al fin y al cabo va a ser así, ¿no? A un lado de la ecuación tiene que cuadrar con el otro, pero eso no te ayuda a explicar los factores causales, de dónde hay una causa, de dónde hay un efecto, ¿no? Entonces, me parece a mí que sirve para entender luego ex post lo que ha ocurrido, ¿no? Oye, pues mira, que en este caso ha aumentado también la producción, pero no sabemos si ha aumentado antes o después que la creación de dinero, la velocidad. Entonces, a mí me gusta más analizar los fenómenos monetarios y su impacto en la producción a través de otro tipo de enfoque, ¿no? De, oye, la propensión marginal al consumo, la oferta productiva de la economía, vamos a ver cuál es la cantidad de ahorro también de la empresa y familia, si hay un superávit por cuenta corriente, está viniendo gasto desde fuera. Ese tipo de No, pero elementos a mí me ofrecen más visión. no me refería a que si eres crítico con la ecuación, me refiero a con la teoría cuantitativa del dinero. O sea, Ah, la teoría cuantitativa del es, dinero nos dice que la demanda tiende a ser estable. Entonces, que lo único que no importa es la cantidad de dinero, sin hablar de demanda. Pero bueno, tú has mencionado varias veces la importancia de la demanda, ahora mismo hablando de la circulación, que es la inversa. Entonces, me preguntaba si tú también eres crítico con la teoría, no con la ecuación, con la teoría cuantitativa del dinero. Te lo puedes imaginar, Sí, sí, soy no, no. absolutamente crítico, claro. Pero por eso decía que está bien la distinción que has hecho. Una cosa es la ecuación, que es una tautología, que es que eso Sí, tiene que no. ser así. Me Y parece útil. otra cosa es la teoría, que se han hecho trampas al solitario, de decir, oye, no, esto es fijo, ¿por qué es fijo? O estable a largo plazo, ¿por qué? Eso no ocurre. Vemos que la realidad no es así. Entonces me parece que son ¿Sabes? trampas al solitario para que les salga que aumento en M te genera un aumento en P, ¿no? No sé si lo sabes, pero la ortodoxia austriaca sigue la teoría cuantitativa del dinero y muchas veces cuando hablamos de la importancia de la demanda, yo lo he vivido, que se nos acusa de cercanos al keynesianismo, porque como Keynes hablaba de la importancia de la demanda del dinero, bueno, y hablando de esto, Keynes habla de una cosa muy interesante, que me parece importante que todos tengamos en cuenta, que es la prima de liquidez, ¿no? Entonces, si nos puedes explicar un poco qué es esto y por qué, si crees que es importante o no. Claro que es importante. A ver, la gente en realidad va a ahorrar el dinero en función, como decía antes, de lo que piensa que va a ocurrir en el futuro. Si tiene Ujú. miedo, estamos en una crisis, en una depresión, la gente tiende a ahorrar mucho más dinero porque no sabe qué puede ocurrir. Si ocurre lo contrario, que es que la economía va muy bien, oye, pues no hace falta que ahorre tanto porque parece que va a ir todo bien. Pero claro, también hay otros factores importantes. Tú vas a ahorrar el dinero en función de si te va a salir rentable hacerlo. Ujú. Porque a lo mejor esa prima, ¿no? Esa ventaja de ahorrar el dinero no te compensa, porque a lo mejor se está devaluando muchísimo, porque hay una inflación tremenda. Entonces, esos factores también son importantes, pero la gente va a querer seguir ahorrando, que es la clave. A lo mejor no en ese activo financiero que se está depreciando, pero sí ahorrará en activos financieros que no se deprecien, en activos reales. Entonces, es súper importante entender pues ese riesgo que te conlleva acumular ahorro, que tú necesariamente vas a querer hacerlo en nuestras sociedades en las que hay muchísima incertidumbre, no se sabe qué va a ocurrir en el futuro. Entonces, eso es súper importante saber si hay un riesgo más alto o más bajo. Y siempre, o casi siempre va a tener que ver con el ciclo económico, ¿no? Si estamos en recesión económica o en crecimiento económico. Esta distinción que has hecho me parece muy útil y muy acertada, y no se la veo a mucha gente, que es un poco distinguir entre la demanda de liquidez que pueden tener los agentes y la demanda de liquidez de un activo concreto. A lo mejor disminuye nuestra demanda del dinero no porque queramos menos liquidez, sino porque ese mismo activo se está depreciando, entonces buscamos otros activos distintos que sí que tienen mayor liquidez para protegernos de la incertidumbre del futuro, ¿no?
El mejor ejemplo reciente es Argentina. O sea, la gente dice, yo no voy a ahorrar en pesos, yo voy a quedarme con los pesos que necesite, lo mínimo que necesite para mis operaciones corrientes, de comprar ahora mismo en el supermercado, de comprar a proveedores sus mercancías, pero todo lo que pueda ahorrar a medio y largo plazo, que sé que no lo voy a necesitar al día siguiente en pesos, me lo llevo a dólares o me lo llevo a inmuebles o a solares o a acciones o a lo que sea, ¿no? Creo que es un buen ejemplo reciente. Has mencionado de manera bueno, negativa, sin tuya la crítica, el modelo ISLM. ¿Nos puedes explicar exactamente qué crítica le realizas a este? Pues hay muchas, pero la principal y la más importante, que es como una bomba en el propio modelo, es considerar que un incremento de la demanda agregada, normalmente por un aumento del gasto público, déficit público, conlleva un aumento de los tipos de interés, cuando en realidad ocurre exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y esto se explica muy bien desde la teoría del circuito monetario, que es una versión post-keynesiana, podríamos decir, de las corrientes francesas e italianas, que ha también adoptado la teoría monetaria moderna. Y esto fue, por cierto, un debate muy interesante entre Paul Krugman, que obviamente defiende los modelos ISLM, de un debate con Stephanie Kelton, ¿no? Que hay como 3 o 4 artículos que se fueron cruzando y se ve claramente como pues, la visión de Kelton dice, oye, que es que lo que vemos que ocurre en la realidad, aparte de lo que podríamos considerar en términos teóricos, ¿no? Es que cuando se aumenta el déficit público, el tipo de interés tiende a bajar, porque lo que estás haciendo es inyectar nuevas reservas bancarias en el sistema financiero, monetario y bancario. Entonces los bancos tienen muchas reservas a la hora de prestarlas entre sí, como hay un exceso de reserva, el precio tiende a bajar. El precio es el tipo de interés interbancario, ¿no? El tipo de interés, el Euribor en Europa, por ejemplo, el Libor en el Reino Unido. Entonces, que haya más gasto público, al fin y al cabo lo que hace es decrecer, es empujar a la baja el tipo de interés, ¿no? Y yo recuerdo que para aprobar exámenes, no sé si en tercero o en cuarto de carrera, pues tenía que poner un aumento de la demanda agregada, un aumento del gasto público, eleva los tipos de interés. Y vuelvo a lo mismo, tiene que ver con la concepción del dinero. Si tú consideras que el dinero es una mercancía y que por lo tanto está en una especie de piscina, ¿no? De fondos prestables que se van agotando porque el Estado está gastando más dinero, tiene más déficit público, entonces tiene que utilizar dinero de esa piscina de dinero de fondos prestables, entonces queda menos, se hace más escaso y es más caro, aumenta el tipo de interés. Pero es una concepción, de nuevo, que el dinero es una especie de mercancía, algo que se acaba, un recurso finito. Cuando uno interpreta que el dinero es algo ilimitado, que son crédito y deuda que pueden crear tanto estados como agentes bancarios, pues entonces no tiene sentido hablar de escasez y por lo tanto ese razonamiento no opera. ¿Estás familiarizado con el debate entre Keynes y Jan Tinbergen sobre el uso de la econometría? No, bueno, Jan No. Tinbergen, primer premio Nobel de Economía por su trabajo econométrico sobre la teoría del ciclo. Keynes le realiza una crítica, ¿no? Que critica la econometría. Tiene un paper en años 30, 40. Y nada, por saber tu opinión sobre la econometría, si tú también eres crítico con ella, si no, si piensas que Keynes estaba equivocado. Yo el debate ese no lo conozco, pero sí tengo mi posición particular sobre la econometría. Yo no la utilizo, solo la he utilizado para mi tesis doctoral porque al fin y al cabo es algo que está bien visto, bien valorado, queda muy elegante tu modelo económico, te sirve para publicar en revistas más prestigiosas, que es algo que necesitamos los profesores para ascender en nuestra carrera, pero si por mí fuera, jamás hubiese utilizado modelos econométricos. Yo entiendo que hay algunas técnicas, estadísticas, algunas más elaboradas que entran dentro de la econometría, que te ayudan, que te sirven, que es una especie de elemento que te ayuda a corroborar o no, a reforzar tu idea o no. Pero al fin y al cabo, de verdad, es que cuando uno entiende cómo funciona la econometría desde dentro, y yo he estado en casa de economistas muy importantes como Gennaro César explicándome los modelos econométricos desde dentro, y es un tío que sabe muchísimo, pues te das cuenta de que se puede torturar. Siempre se puede torturar. Tú es que al fin y al cabo puedes torturar a los datos para que te digan lo que quieras. Y sí, con algunos errores, con algunos márgenes, esto es más significativo que otro, pero al final tú cambias un año, lo pones un poco más tarde o te hace, no sé, valores trimestrales en vez de anuales y al final, si quieres que te dé un resultado, te lo va a dar. Por eso yo soy muy crítico. Creo que eso es una herramienta que te puede ayudar, ¿vale? Te puede reforzar las ideas,
Pero es que hay gente que te hace, ¿no? En el mundo de la ortodoxia es un paper en el que solo hay un modelo y toma, y te lo tienes que tragar y apenas hay incluso teoría y no sé, es como, desde luego que yo soy ultra crítico Totalmente. con Yo siempre lo cuento que mi desencanto con la econometría nació a raíz de que yo estudié un máster de metodología de las ciencias sociales y una vez dentro del mundo ves cómo se utiliza la econometría y es cuando dices, "Uf, esto ya me huele raro". Luego ya pues empecé a desarrollar mi defensa o mi crítica teórica contra la econometría, pero lo que me hizo despertar una vocita dentro de mí de decir, oye, aquí hay gato encerrado, fue eso, estar dentro de la econometría, recibir clases de supuestamente parte de los mejores econometras del mundo, porque bueno, tuve la suerte de estudiar en la London School of Economics y decir, ¿así es como trabajáis? ¿Así es como funciona esto? Te decían, no, si no te da, mueve un poco los datos, haz esto, cambia, como decías, que sea trimestral en vez de anual. Bueno, así decía. O sea, así es como funciona este mundo desde dentro. Y bueno. ya vi el gato encerrado y ahí ya, bueno, que mi crítica no se basa solo en eso, sino que ahí fue eso fue lo que me hizo oler a chamusquina y ya decir, voy a ver exactamente qué pasa con esto. Entonces ya, mi crítica Bueno, no es teórica y tiene muchos lados, pero sí. al final somos almas gemelas, Eduardo, ¿te has dado cuenta, no? Bueno, era justo lo que buscaba. Digo, voy a ver en qué podemos coincidir si en algo y en más de lo que me esperaba, la verdad. Está bien. Bueno, pues como ya estoy un poco cansado de coincidir contigo, sobre todo porque me van a excomulgar, hay dos preguntas que siempre hago hacia el final de mis entrevistas. Y la primera es si nos podrías recomendar 5 libros. Pueden ser tuyos. 5 libros. Sí, 5 libros. Cinco Vale. libros que digas, oye, mira, pues si os interesa de lo que he estado hablando hoy, estos libros os van a gustar. Vale, a ver, el primero, El Capital. Creo que es fundamental. Es verdad que es muy tocho y muy difícil de leer. Hay libros que tratan de digerirlo y algunos bastante buenos, como uno de Luis Gill, que es de Fundamentos del Capitalismo, no me acuerdo bien del nombre, pero yo creo que hay que empezar por ahí. Luego, no recomendaría la teoría general de Keynes porque es difícil de leer. Yo me iría ya a algo más digerido. Y ahí pues incorporaría algunos libros que te hablan, bueno, pues hay un libro de Marc Lavoie que te habla del post-keynesianismo, de las teorías post-keynesianas, y eso me parece también fundamental para entender cuál ha sido el desarrollo de esas visiones más enfocadas al dinero de Keynes, porque Keynes habló de muchísimas cosas y creo que también que está ya muy conocido, que no es necesario incidir en ello. Y luego, teoría monetaria moderna, yo empecé y creo que eso fue un éxito, ¿no? O bueno, una casualidad, por un libro muy particular, y siempre lo recomiendo, que es el de 7 fraudes inocentes de política económica de Warren Mosler, que además está en castellano, es gratis en internet, muy accesible. Yo ese lo recomiendo siempre para aproximarte a la teoría monetaria moderna. Luego también recomiendo El Estado Emprendedor, porque de Mariana Mazzucato, que creo que es también una bomba frente a la planteamientos ortodoxos del Estado, es un agente rígido, poco flexible, que no sirve para prácticamente nada en términos de investigación y desarrollo. Y por último, pues no sé ya, porque has dicho 5, no es normal encontrarte con recomendaciones de 5 libros, pero bueno, si ya que estoy, pues hago promoción de mi libro. Tengo uno de teoría monetaria moderna que se llama La otra economía que no te quieren contar, ¿no? Y entonces utilizo pues la visión de la teoría monetaria moderna también de un enfoque crítico. Yo no lo acepto todo, lo de la teoría monetaria moderna. Soy crítico con algunos de los aspectos, pero sí que me gusta la mayor parte. Y el libro pues está enfocado a gente que se quiera iniciar, o sea, no es un nivel avanzado. Esto todavía no es la segunda pregunta que siempre hago, pero también quiero hacerte, que es, ¿qué hay de tu visión de la economía, sobre todo ahora que mencionabas que eres crítico incluso con la teoría monetaria moderna? Entonces, ¿qué hay de tu visión de la economía que notes que suele estar eh, caricaturizado, que no es lo que tú defiendes de verdad, que te suelen atribuir a ti opiniones que no tienes y dices, oye, si te hubieras leído mi libro, vale, igual el libro no, pero mi artículo, te hubieras visto un vídeo, sabrías esto, o sea, algo que digas, no, que yo no defiendo esto, la gente se puede pensar que defiendo esto, pero es que esto me parece una tontería, no lo defiendo. No sé si es una pregunta retórica, pero tú antes creo que has dicho literalmente, tú en algunas ocasiones has defendido la inflación. Y yo nunca he defendido la inflación. Hay un corte que ruló por ahí diciendo, la inflación, si fuese democrática, podríamos aceptar que fuese un 10%. Y yo lo hice en un contexto muy particular, que si tenemos pleno empleo y todo el mundo tiene las condiciones de vida aseguradas, yo firmo que el coste sea un 10% de inflación, porque todo el mundo está viviendo bien, ¿no? Entonces, eso no es lo mismo que decir yo quiero que haya inflación, que eso es lo que se ha
caricaturizado muchas veces. Y luego lo de la creación de dinero, o sea, la gente siempre hace memes con mi cara de impresión de dinero, impresoras y tal, y en realidad es que es absurda esa crítica, porque el dinero se está creando todo el rato, no solo por parte de los estados, cuando gastan más de lo que ingresan, sino también por los propios bancos comerciales. Entonces yo lo que digo es que ya que se está creando todo el dinero para determinados intereses, que son los de la élite, yo lo que quiero es que esa herramienta de creación de dinero se ponga al servicio de la gente, de la mayoría social, no que lo sigan utilizando cuando le dé la gana. Crisis del año 2008, hay que rescatar a la banca, se crea todo el dinero que haga falta. Crisis pandémica, hay que rescatar al mundo y a la sanidad, se crea todo el dinero que haga falta. Guerra de Ucrania, todo el dinero que haga falta, es para sus propios intereses, no para la gente que hoy día, por ejemplo, pues, no tiene un empleo. ¿Por qué no crear dinero para que la gente que no tiene empleo salga de esa situación terrible? Una pregunta que a lo mejor puede ser muy complicada, no sé cuánto lo quieres simplificar, pero entonces, ¿estarías a favor o dirías que crees que el óptimo sería un nivel, o sea, una estabilidad general del nivel de precios? ¿O sí que ves, bueno, a veces la inflación, la deflación, depende del contexto? Porque yo, por ejemplo, sí que me atrevo a decir que el idóneo para mí sería la estabilidad del nivel general de precios. Pero A ver, deflación desde luego que no, porque sabemos que en economías capitalistas eso es terrible, ¿no? Si los empresarios ven que los precios tienden a la baja, lo que hacen es dejar de invertir y entonces la gente no consume ahora, sino que consume en el futuro. O sea, es terrible, lo sabemos. Si hay que elegir, hombre, si tuviésemos una economía, insisto, ¿no? Con niveles razonables de desempleo y de igualdad y tal, cuanto más baja sea la inflación, muchísimo mejor, por supuesto que sí. Yo lo que digo es que tomando en cuenta cuál es la evolución histórica de la inflación en los países, sabemos que las economías que más se han desarrollado y más rápido, por ejemplo, Corea del Sur, Brasil, Estados Unidos, que se han desarrollado muy, muy rápido, han tenido tasas de inflación de varios dígitos, incluso de 80%. Y eso es algo que era como consustancial un desarrollo económico muy rápido. Eso en sí no es malo, porque al fin y al cabo ha logrado que Corea del Sur sea ahora una de las economías más ricas del mundo. Entonces, siempre hay que contextualizar la inflación de los años 80 tan elevada de 40, 50, 60% de Corea era mala, no, para nada. Era buena para el desarrollo económico y luego habría que bajar más al detalle si hubo gente que se quedó fuera, que siempre en economías capitalistas siempre hay mucha gente que se queda fuera, ¿no? Entonces yo pondría más el acento en no me importa tanto el nivel de la inflación como la capacidad económica real, ¿no? Descontada la inflación, de la gente y sobre todo de los más necesitados. entiendo, entiendo. Me noto que la verdad es que no tengo ni idea sobre los dos que has dado, así que no te los puedo contestar de los niveles de inflación. No, no esto me parece bastante, la verdad. Me gustaría verlo, pero bueno, lo Sí, sí. asumiré que es así, entonces me sorprende. Muy bien. Te pasaré datos. Sí. Sí, vale. Entonces, la última pregunta que siempre hago. Eduardo, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Vaya pregunta. Pues no lo sé, la verdad. No sé. Quizá, es que claro, es como decir cosas muy raras, pero quizás Carlos Marx tendría mucho sentido también porque te hablo de una época de hace muchísimo tiempo. Pero Vamos, bueno, es un poco te han escuchado decir, hablar decirlo mucho por más. decir. Así que no, no eres el primero que ha dicho Carlos Marx en el canal. Me imagino. Bueno, no, solo que la otra persona lo dijo para corregirle. Ah, No, que para- fue Rayo, ¿no? no, fue Paco Ah, Sarabia, que lo conoces ah, de lectura. Sí, sí. ujú. Entonces, Hombre, bueno, pero es que yo creo que todo el mundo podemos estar de acuerdo en que Carlos Marx tuvo una talla intelectual formidable, o sea, de un puro genio. Puedes estar de acuerdo con él o no, pero es que tocó todos los temas, filosofía, economía. Entonces, para estar hablando del siglo XVIII, pues, y siglo XIX, joder, estamos hablando de una época en la que sorprende, sí, sorprende que haya gente tan lista, ¿no? y lo leyó todo, eso también, eso es una cosa Claro, muy claro. de Carlos. Frigazo. Sí, sí, bueno, era un autista más de la economía. Sí. Vale, muy bien, Eduardo. Pues nada, un placer. Si la gente le ha gustado lo que ha escuchado, quiere leerte, quiere escucharte más, quiere seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, yo tengo un canal de YouTube de Eduardo Garzón Espinosa y es ahí donde publico un vídeo cada día y hago análisis económico, pues tanto coyuntural como más histórico y más estructural. Pues muy bien, muchas gracias por tu tiempo y espero que hayas disfrutado la entrevista. Pues sí, ha estado bien, hemos echado un buen rato, creo.